Siempre supe que el trabajo de mi padre no era común, pero jamás imaginé que mi primer caso con él me marcaría de una forma tan profunda. Ese día, mientras viajábamos en su carro viejo por un camino solitario y rodeado de campos secos, no podía dejar de sentir un nudo en el estómago. Era como si algo más que el calor insoportable de aquel día me asfixiara. 2 horas de viaje hasta la casa de una mujer llamada Marta, quien junto a su hija Esmeralda estaban siendo acosadas por algo que mi padre simplemente describió como presencias. Aquí hay al menos 5 espíritus. Dijo mi padre mientras ajustaba su sombrero para protegerse del sol. Yo asentí tragando saliva. Era mi primera vez en el campo, no como espectador, sino como un aprendiz. Aunque ya conocía las bases de los rituales gracias a las lecciones de mi padre, nunca había enfrentado algo real. Cuando llegamos, la casa de Marta se veía como cualquier otra. Paredes descoloridas, un tejado que necesitaba reparaciones y un jardín seco donde los juguetes de una niña parecían haber sido abandonados a mitad de un juego. Pero en cuanto bajé del carro, sentí el peso del lugar. No era solo el calor, había algo más. Algo que hacía que el aire pareciera más denso, como si fuera un campo de batalla invisible. Marta nos recibió con una sonrisa temblorosa, tratando de ocultar su evidente nerviosismo. Era una mujer de mediana edad, con ojeras profundas y el tipo de mirada que solo tienen aquellos que han estado demasiado tiempo en la oscuridad. Su hija Esmeralda, de apenas 4 años, se aferraba a su falda. Era una niña hermosa, pero sus ojos grandes reflejaban un miedo que me hizo estremecer. Gracias por venir. Dijo Marta guiándonos al interior de la casa. El interior de la casa era más opresivo que el exterior. Había un extraño olor a humedad mezclado con algo que no podía identificar, algo metálico. Las paredes estaban llenas de grietas y cada rincón parecía demasiado oscuro, incluso con la luz del día entrando por las ventanas. Mi padre empezó a hablar con Marta tratando de obtener más detalles. Mientras tanto, me asignó a hablar con Esmeralda. Subí con la niña a su habitación, un pequeño cuarto lleno de muñecas que parecían observarme con sus ojos de vidrio. La niña se sentó en su pequeña cama abrazando un peluche deshilachado. ¿Qué es lo que te asusta, Esmeralda?, le pregunté con voz suave, intentando no transmitir mi propio nerviosismo. Ella tardó unos segundos en responder, mirándose a la puerta entreabierta. El señor elegante. Susurró finalmente, apenas audible. ¿El señor elegante? ¿Quién es él?, Siempre me mira por la puerta. dijo mientras su voz se quebraba. Y mi amiga se esconde en el ropero cuando él viene. Un escalofrío recorrió mi espalda. Miré hacia el ropero, un viejo mueble de madera que parecía ocupar más espacio del que debía en aquella habitación tan pequeña. Las puertas estaban cerradas, pero juraría que escuché algo débil como un roce o un susurro. Cuando regresé con mi padre y le conté lo que Esmeralda me había dicho, su expresión se oscureció. Esto no es solo un caso de almas perdidas. Dijo en voz baja. Hay algo más aquí. Algo que se alimenta del miedo. Mi padre decidió comenzar el ritual inmediatamente. Dibujamos un círculo de sal en la sala principal, colocamos velas negras y comenzamos a rezar. El calor de la casa se intensificó como si estuviéramos en el interior de un horno, y pronto los primeros signos se manifestaron.
Cucarachas y otros insectos comenzaron a salir de las grietas de las paredes, moviéndose en oleadas hacia el fuego que habíamos encendido con aceite sagrado. Yo observaba todo con atención y mi corazón latía con fuerzas. Entonces, de repente Esmeralda desapareció de nuestro lado. La confusión se transformó rápidamente en pánico. Busca a la niña. Gritó mi padre mientras mantenía sus manos extendidas sobre el fuego, tratando de mantener el círculo protegido. Subí las escaleras de 2 en 2 llamando a Esmeralda. Encontré la puerta de su habitación cerrada con seguro y desde el otro lado escuchó su voz débil. Mi amiga no quiere salir, me dijo. Intenté abrir la puerta pero estaba trabada. Entonces comenzaron los ruidos, risas infantiles mezcladas con algo más profundo y casi gutural. Luego, un sonido desgarrador como si carne fuera arrancada con violencia de los huesos. Con mi hombro logré abrir un agujero lo suficientemente grande como para meter mi mano y desbloquear la puerta. Lo que vi al entrar me paralizó por completo. Esmeralda estaba acurrucada en una esquina llorando. Su brazo derecho, su mejilla y su clavícula estaban cubiertos de profundos rasguños como si garras invisibles hubieran intentado arrancarle la piel. Pero lo peor era el ropero. Las puertas estaban abiertas y dentro había una oscuridad que no era natural, un vacío que parecía absorber la luz. 2 ojos rojos brillaban desde las sombras mirándome con un odio que sentí como un golpe físico. Sin pensarlo, corrí hacia la niña, la tomé en brazos y salí de la habitación. Marta estaba en las escaleras llorando desconsolada. Mi padre seguía abajo gritando oraciones en un idioma que no entendía mientras las paredes de la casa parecían vibrar. Al carro, ordenó mi padre sin mirarnos y su voz cargada con urgencia. Ya en el carro, Esmeralda seguía llorando mientras Marta intentaba calmarla. Revisé las heridas de la niña y descubrí que la de la clavícula era especialmente profunda, como si algo hubiera intentado arrancarle el hueso. Apliqué presión con un pañuelo mientras Marta murmuraba oraciones entre sollozos. Pasaron 2 horas antes de que mi padre saliera de la casa. Su ropa estaba empapada en sudor y su rostro tenía un color ceniciento. Nos dijo que todo estaba bajo control, pero la mirada en sus ojos me decía otra cosa. Antes de irnos, mi padre rompió todos los cristales y espejos de la casa, asegurándose de que no quedara ninguna superficie reflectante intacta. Cuando finalmente nos despedimos, el aire se sentía un poco menos pesado, pero yo sabía que algo seguía acechando en las sombras de aquella casa. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía aquellos ojos rojos brillantes en la oscuridad. Escuchaba las risas y los gritos de Esmeralda. La experiencia me dejó una marca que nunca desaparecerá. 2 años después, todavía sueño con ese ropero, con la oscuridad que contenía y con el señor elegante que acechaba a la pequeña niña.